Hola, hola, bienvenidos a Sala de Prensa, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, sí. Hasta fines del año pasado estaba más o menos claro que iba a haber modificaciones al impuesto de la renta. Sin embargo, con los últimos acontecimientos de este último mes, a propósito de esta guerra arancelaria en el mundo, digamos, no hay claridad, no hay claridad. Eh, lo único que se ha confirmado, digamos, que este tema está pendiente y que Gabriel Boric debe resolverlo esta semana. De esto te vamos a hablar aquí en Sala de Prensa un ratito. Vamos a revisar prensa. Soy Hugo Varela, bienvenidos a este despacho. Ahí está, ¿qué dicen los medios de comunicación sobre este tema en específico? Boric y Marcel resuelven esta semana eventual reforma del impuesto a la renta. Ahí están los dos, Marcel, Boric, imagen de contexto. Y dice esto: en los últimos días el foco del gobierno en materia económica y del mundo fue analizar los efectos locales y globales de los aranceles que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Increíble como estamos tan interconectados en esta economía global que lo que hace Trump a decenas de miles de kilómetros nos afecta directamente el bolsillo. Increíble. Por ello, hace unos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dejó en vilo la presentación de una reforma al impuesto a la renta, que es uno de los proyectos ejes del programa del presidente Gabriel Boric. No obstante, el destino de esto podría quedar zanjado esta semana, según indicó la vocera de gobierno Aysén Echeverri en una de esas clásicas conferencias de prensa que está dando la vocera. La secretaria de Estado comentó que, comillas, efectivamente, dijo, durante esta semana el ministro Marcel y el presidente Boric van a tener una serie de conversaciones sobre la eventual reforma. Echeverry remarcó que el escenario internacional ha cambiado, producto de la guerra comercial, y que esto claramente exige reevaluar el contexto local. Comprometió que el resultado de lo que defina el jefe de Estado con el titular de las arcas fiscales será informado cuando sea oportuno. Es necesario, dijo ella, analizar en profundidad y tomar una decisión que sea la mejor para los chilenos y chilenas, dijo la vocera. El jueves pasado, la semana pasada, tras una reunión donde se estudiaron las medidas impuestas por Trump, Marcel fue consultado por las iniciativas relacionadas con el impuesto a la renta. Y dijo él, hemos planteado alternativas de rebaja del impuesto a la renta compensadas de manera de no deteriorar los balances fiscales, dijo en esta oportunidad. Tenemos que sopesar lo que nos parece que es el mérito de estas propuestas con el escenario político que tenemos. Porque en estas condiciones tenemos que preocuparnos de concentrar el esfuerzo, el capital político o esfuerzo legislativo en aquellas cosas que podamos legislar con rapidez, aseguró Marcel. Yo creo que ahí mete la cola también el hecho que estamos en el último año de gobierno de Gabriel Boric y queda poquito rato. No creo que estén en condiciones de embarcarse en un proyecto de ley o en una reforma que requiera un proyecto de ley de estas que se discute por meses, como fue el caso de la reforma del sistema previsional. No tiene ningún sentido en el último año de gobierno. Bajo ese contexto señaló que si bien este era un tema que debía evaluarse con el presidente, dejó entrever lo que hoy informó la vocera, es decir, que por estos días podría existir una novedad al respecto. Diario Financiero es un diario especialista en temas económicos y titula: Boric y Marcel sostendrán varias reuniones para definir el destino de la reforma al impuesto a la renta. Ahí está el presidente Boric, imagen de contexto. La ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverri, confirmó que esta semana se reunirá con el presidente Gabriel Boric junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para definir si se presentará o no ante el Congreso. O sea, existe la posibilidad de que no se presente ninguna, de acuerdo a lo que dice el diario financiero, ninguna reforma estructural al impuesto a la renta. El proyecto de ley que modifica el impuesto a la renta y que por la guerra arancelaria corre el riesgo de no ingresarse a discusión. Echeverri indicó que, comillas, efectivamente esta semana el ministro Marcel y el presidente Boric van a tener una serie de conversaciones a propósito de esta posible reforma y se va a anunciar el resultado de estas conversaciones cuando llegue la decisión. Explicó que, al igual como lo hemos hecho respecto de todas las materias que son relevantes para el gobierno y también entendiendo cuál es el contexto nacional e internacional que ha cambiado muchísimo con un escenario imprevisto para todos los sectores a nivel global, es necesario también analizar esto y tomar una decisión que sea la mejor para los chilenos y la economía regional.
La semana pasada el ministro Marcel fue consultado por esto. Es básicamente lo mismo. Mire, este artículo dice, si bajamos impuestos de algún grupo, necesitamos aumentarlos en otros. Expertos analizan controversia tributaria entre el gobierno y la SOFOFA. Nota de diciembre del 2024. Aquí todavía no sabíamos la locura que iba a implementar Trump. ¿Cómo se venía a la mano en ese entonces? Una de las propuestas contempladas es rebajar el impuesto de primera categoría de un 27 a un 25% e incentivar la inversión. Sin embargo, para ello el ministro de Hacienda explicó que es necesario contrarrestar con otras formas de recaudación. Claro, si rebajan el impuesto a las empresas, bueno, ¿a quién le van a subir los impuestos? Adivinen. Aprobada la ley de presupuesto 2025, el gobierno estaría en planes de presentar antes del término del año legislativo la reforma al impuesto a la renta, cuestión que no ocurrió. Proyecto que tendría, entre otras medidas, rebajar el impuesto de primera categoría de un 27 a un 25%. Así lo confirmó la noche de miércoles el presidente Boric en el encuentro anual de la industria 2024, quien en su alocución propuso bajar el impuesto corporativo a 2 puntos con el objetivo de potenciar la inversión. Esto en respuesta al emplazamiento que hizo la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, Rosario Navarro, quien señaló que esta rebaja debería llegar al 23%, tal como el promedio de los países de la OCDE. Al ser consultada por la respuesta del jefe de Estado, la líder de la SOFOFA señaló que, como él mismo lo mencionó, cuando uno está en discusiones y mesas de trabajo, uno lleva cosas para poder negociar. Una propuesta aquí y el otro contrapone. Pero la verdad es que en las mesas se ha encontrado una amplia voluntad de mirar desde una perspectiva bien técnica. Este no es un tema fácil, como de cómo podemos llegar a un punto que es fomentar la inversión. Sabemos que eso es lo que finalmente resulta cuando bajas los impuestos de primera categoría sin que eso signifique un costo adicional. Este es un tema bien técnico, la verdad, pero en el fondo resolver qué se va a hacer con el impuesto a la renta. Ahora, por supuesto, puede haber otra idea, pero lo importante es que exista esa compensación, porque de esa manera es que podemos articular, por un lado, la preocupación de un sector del país que no aumente más la carga tributaria y, por otro lado, de que no perdamos espacio fiscal cuando lo necesitamos para muchas cosas. Esa es la ecuación que tenemos que lograr nosotros. Tenemos nuestra propuesta. En la reunión que tuvimos con la CPC, hubo otras alternativas y vamos a seguir conversando siempre dentro de esa lógica, enfatizó. Esta nota es de diciembre del año pasado, cuando todavía no estaban las locuras de Trump y bueno, estaba más o menos claro que se iba a rebajar el impuesto de primera categoría de 27 a 25%. Hoy la verdad es que no se sabe si va a ocurrir eso o no. Bien, vamos a resumir esta noticia brevemente. Presidente Boric y Marcel resuelven esta semana, o debieran resolver esta semana, qué va a pasar con el famoso impuesto a la renta. Varios medios de comunicación se hacen eco de lo que dijo la vocera de gobierno, Aysén Echeverry, en términos de que esta semana ese tema debería ser resuelto. Hasta antes que finalizara el año 2024, estaba más o menos bastante claro que venía un proyecto de ley que iba a modificar el impuesto a la renta. Pero el proyecto de ley no alcanzó a presentarse y ahora tenemos otra cuña entre medio. ¿Cuál es? La guerra arancelaria de Donald Trump. Entonces, eso, entiendo yo, cambia las cosas. Y es por eso que aún no se ha resuelto este asunto. Leamos esta nota de BioBio Chile. Cortito dice, en los últimos días el foco del gobierno en materia económica y del mundo fue analizar los efectos locales y globales de los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Claro, por ello, hace algunos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dejó en vilo la presentación de una reforma del impuesto a la renta, que es uno de los proyectos ejes del programa del presidente Gabriel Boric. No obstante, el destino de aquello podría quedar zanjado esta semana, según indicó la vocera de gobierno Aysén Echeverry. Y aquí repiten a la ministra vocera de gobierno Aysén Echeverry, esto lo dice Diario Financiero, confirmó que, comillas, esta semana se reunirán el presidente Boric junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para definir si se presentará o no ante el Congreso el proyecto de ley que modifica el impuesto a la renta y que por la guerra arancelaria corre el riesgo de no ingresar a discusión. La vocera de gobierno indicó que efectivamente esta semana el ministro Marcel y el presidente Boric van a tener una serie de conversaciones. Al igual como lo hemos hecho respecto de las otras materias
que son relevantes para el gobierno y también entendemos cuál es el contexto nacional e internacional que ha cambiado muchísimo, con un escenario imprevisto para todos los actores a nivel global. Es necesario también analizar eso y tomar una decisión que sea la mejor para los chilenos y nuestra economía. Bien, esperaremos entonces. Esperaremos que el presidente Gabriel Boric se reúna no en una, en dos, tal vez en tres oportunidades con Mario Marcel para resolver qué pasa con el famoso impuesto a la renta. Eh, Se metió entre medio este asunto de la guerra arancelaria y las cosas han cambiado un tantito, si usted quiere. Bien, te saludo, Gubarela Mora. Gracias por acompañarnos en esta noticia que te hemos comentado. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale me gusta a este video y también puedes, por supuesto, colaborar en nuestro canal de YouTube y también directamente en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Que estén bien, nos vemos. Chao, adiós.